¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda presentación editorial dentro del ciclo, como decíamos ayer, este ciclo de presentaciones que hacemos para todos ustedes desde la librería UG. Y en esta ocasión vamos a escuchar la presentación de un título más o el más reciente de la colección Cocodrilos. Se trata de naturaleza amarga, es un poemario de Alex Garrigós. Nos acompañan, además del autor, los comentarios de la doctora Elba Sánchez Rolón, así que pues los invitamos a que se queden para disfrutar de esta presentación. Gracias, Rosa Marta, gracias Alejandro por invitarme a comentar tu libro. Habría que decir, bueno, primero, esta parte del contexto, espero que se hayan topado antes con alguno de los títulos de la colección Cocodrilos, pero bueno, hay que empezar por ese contexto general. Es una colección, la colección de literatura del programa editorial de la Universidad de Guanajuato, que tiene ya, pues vamos a los 12 títulos, títulos de diferentes géneros literarios. Tenemos novela, poesía, cuento, por supuesto, y en esta ocasión, bueno, como bien decía Rosa Marta, pues comentaremos el último de estos títulos, que es de naturaleza amarga, de Alex Garrigós, que es un poemario. Además es, pues no sé exactamente qué número de poemario de tu obra es, pero ya es como el número 10 o una cosa por el estilo. Es decir, la trayectoria de Alejandro ya es una trayectoria amplia, de mucho tiempo de estar trabajando sobre la palabra, de mucho tiempo de estar insistiendo, porque pues finalmente sabemos que la escritura literaria no deja de ser esa constante insistencia que a veces, bueno, parece que la vida no nos abre caminos y es decir, pues sigo por aquí, ¿no? Sigo haciendo las cosas, sigo escribiendo y sigo intentando. Creo que es algo que se nota, bueno, que está ahí en aquellos que deciden seguir esta carrera, pero al mismo tiempo se nota la misma escritura de este poemario de naturaleza amarga, que el título es ya de por sí pues estimulante al respecto. Nos habla precisamente de ese elemento que está ahí dentro de nosotros, pero que al mismo tiempo está en el entorno. Y tiene que ver también con un profundo trabajo interior. Antes de ir más allá, me gustaría pues nada más decir algunas palabras sobre nuestro autor, sobre Alex. Voy a leer nada más algunos de sus títulos, pero les digo que tengo entendido, ya nos lo aclarará, que ya son como 10 libros, una cuestión así. Dentro de sus títulos publicados, el primero fue Abyección, del 2003, La promesa del poeta, 2005, Páginas que caen, 2008, La risa de los imbéciles, 2013, El tercer piso, de 2021, y ha sido también pues, becario del PECDA. Ha participado en muchísimas mesas, círculos de lectura, conferencias, y además yo tuve el honor de darle clases en la licenciatura en Letras Españolas, en la maestría en Literatura Hispanoamericana. Creo que eso pues da cuenta también además es corrector de estilo, por cierto, trabajando en editorial. Entonces eso da cuenta pues como de esos diversos ámbitos en los que uno termina moviéndose alrededor y dentro de los libros y alrededor y dentro de la palabra. Bueno, antes de entrar a los comentarios del poemario, pues nada más le hice una pregunta a Alejandro, que nos cuente como en qué libro va, y bueno, por lo menos para dejarlo decir antes de que yo me cuelgue el micrófono. Gracias. Pues este fue el sexto libro que escribí. Lo escribí cuando yo tenía unos 21 más o menos. Sin embargo, apenas sale publicado en papel porque hice una publicación virtual en una editorial de esas que se hacen bajo demanda, pero era extranjera, entonces nunca pasó nada. Y pues ahí estuve publicando poemas sueltos en revistas, en periódicos, y pues quedó ahí como en una especie de limbo.
y es hasta que conocí la convocatoria de Cocodrilos que me animé a enviarlo y fue examinado favorablemente, afortunadamente, y me da mucho gusto porque pues es mi alma mater, la Universidad de Guanajuato, y obviamente pues sí se siente una satisfacción de que tu alma mater te publique, ¿no?, un trabajo. Y bueno, yo he escritos tengo 31 libros, pero publicados la verdad es que no recuerdo ya cuántos, porque unos han aparecido en ediciones electrónicas, otros han aparecido en papel, otros han aparecido en formato cartonero, otros han aparecido, otros no han aparecido, otros se han publicado extractos o entregas completas en medios, pero no han aparecido físicamente. Entonces no llevo la cuenta, pero sí son como ya unos 10 o 12 los que han aparecido así en papel y se han distribuido. Gracias, Alex. Yo creo que, bueno, para entrar, habría que decir, hablando del título mismo, que a mí me parece, bueno, dice la Cuarta de Foros que primero habla del aspecto interior del yo y después del entorno. A mí me parece que, y no estoy diciendo que no esté bien la Cuarta de Foros, porque además bueno, es la editorial en la que trabajamos, ¿no? La que tiene que ver con esta librería, la editorial de, bueno, pero sí quiero dar mi opinión al respecto. A mí me parece que hay más de ese viaje interior todavía que del entorno mismo. Es decir, parecería que el entorno se introduce en el mismo sujeto y que lo que tenemos aquí es más bien una reflexión acerca de eso que somos, de cosas, particularmente de ciertas temáticas, creo yo. De aquello que perdemos, de aquello que soñamos, de aquello que no está del todo, de aquello que por tanto anhelamos, y de ahí que la figura del niño sea muy importante, no solo en este poemario, en otros más, la del niño, la del joven, porque siempre es como una especie de búsqueda de sí mismo. Pero quiero reafirmar, porque entonces me puede decir cualquiera, bueno, claro, la poesía tiene mucho que ver, o hay una amplia gama de poetas que nos pueden hablar de la búsqueda de uno mismo. Sin embargo, sí quiero remarcar que aquí es también no solamente una búsqueda dolorosa, sino una búsqueda muy lograda de trabajo muy constante sobre el lenguaje. Quiero destacarlo porque me parece también que en ocasiones el hecho de tener cerca a los autores, para quienes tenemos la fortuna, por ejemplo, de conocer a Alex, para quienes nos topamos en una ciudad como Guanajuato, que de pronto es fácil toparse en alguna presentación de libro, en un círculo de lectura, en el aula. Entonces, de pronto, bueno, conocemos a la persona, pero a veces no nos damos la oportunidad, nos parece tan cercana que no nos damos la oportunidad de ver esa otra cara. Nos parecería que los autores son como alguien que vive no sé dónde, ¿no? En algún lugar no terrenal. Y entonces no nos damos la oportunidad de leer cosas y de darnos cuenta de que esa persona que tenemos al lado realmente tiene una obra, una trayectoria y un esfuerzo muy importante. Yo quiero remarcar esa parte. O sea, creo que vale mucho la pena leer este texto, no solamente por toda la exploración que hace, sino por cómo la logra. Y ahí me voy a detener a leer. El primer poema me parece muy significativo y además sí vi que habías publicado en línea algunos de estos poemas, no sé si todos, y además él estaba con otro nombre, si no me equivoco, el de El soliloquio de un poeta romántico. No, estaba con ese mismo nombre. ¿Con ese mismo? Bueno. Pero igual, como se repite la figura del poeta romántico, yo creo que a lo mejor hubo una confusión, pero es una figura que me acompañó durante... Sí, la figura del poeta romántico fue una figura que me acompañó en mi temprana juventud, en mi adolescencia. Porque yo, pues, descubrí a Rosario Castellanos y descubrí su poemario de La Vigilia Estéril a los 16 años, no sé, y me marcó mucho. Entonces ella me llevó, es un poemario muy amargo, muy doloroso, y ella me llevó a otras lecturas y me llevó a la tradición romántica finalmente del siglo XIX, europeo y mexicano. Entonces,
pues es una figura que recorre ciertos momentos de mi obra temprana. Sí, de hecho debo decir que el epígrafe es de Castellanos. Sí. Entonces mejor me voy a regresar a una página para leerles el epígrafe. Me parece... Bueno, lo van a escuchar, ¿para qué les digo yo? Lo que hicimos eterno, irrevocable, como el infierno. Entonces ya de entrada, sí, el epígrafe, los epígrafes nos dan como la expectativa de dónde vamos, y este viaje no es sobre rosas ni nada parecido, sino precisamente, un título lo dice, ¿no? Tiene este componente amargo siempre detrás. Nada más los primeros versos como para escuchar. Yo creo que siempre a un poeta hay que escuchar. O sea, hay que escuchar cómo suena, ese tono que tiene. Obviamente jamás sonará como lo leería Alex, quizá en un momento nos lea algo, como se los puedo contar yo. Es el soliloquio de un poeta romántico. Porque desde el principio cargamos un destino como lápida. La ficción se nos mezcla en la sustancia, tiñéndonos las hebras con el color de la sangre enfermiza. Nuestros días en la historia son como una ligera llovizna, como cuando la brisa arriba a la estepa desolada. Somos amigos del girasol y del crepúsculo. Caminamos inermes a la hora de los tardíos placeres. Bebemos solos. Y la melancolía de ser es en nuestras venas honda y permanente como los congelados mares. Si se fijan, bueno, un poeta yo creo que es, por un lado, también un ritmo, un tono, para empezar. Es también la situación de una voz, y es también la construcción de ciertas figuras. En esta parte del tono creo que también se nota mucho en la parte del ritmo ese trabajo detrás, lo que decía en un inicio sobre la palabra, sobre tratar de construir realmente esa melodía que no deja de estar detrás de lo que llamamos poesía. Por otro lado, si nosotros hablamos de la construcción de esa voz poética, que sabemos que, bueno, por tradición en la poesía se asume muy autobiográfica, se asume una voz muy del yo del poeta. Hay poetas que sabemos que se distancian, ¿no? Y de pronto juegan y hacen una serie de malabares. De hecho, te leí algunos poemas donde sí tienes algunos juegos, eso es cierto. En este poemario siento que no. No, en otros sí. En otros sí. En este siento que no. En este siento más el tono autobiográfico, pero autobiográfico no en el sentido de la referencia directa a la vida, porque es un mundo, así como escuchamos estos primeros versos, lo que tenemos es un mundo interior que se está, desde mi punto de vista, que se está desarrollando ahí a partir como de esos pequeños huecos o faltas que se tienen o sensaciones, y en ese sentido no hablo de autobiografía como la recreación de algo realmente vivido en el mundo exterior, digamos, sino como el relato de la interioridad, es decir, como ese yo que está relatando eso que está ocurriendo dentro de sí. De hecho, iba ya a meter la figura, las mareas dentro de sí, porque una de las grandes figuras aquí, o sea, todo es muy acoso, pero sí es el tema del entorno. O sea, primero hablando de la voz poética, yo diría que sí es como esa voz que explora además en las distancias, porque es una voz que de pronto se asume desde el niño, pero hay veces que por la amargura parece una voz muy vieja al mismo tiempo, como si rompiéramos, como bien puede hacer, o como solo la poesía puede hacer, las temporalidades, y permitieran conjuntar esas diversas temporalidades de un yo poético en esas, insisto, en esas pequeñas faltas, en esas carencias, en esos huecos del ser, como la gran tragedia de aquello que estamos siempre buscando, que tiene que ver con, bueno, si me voy al título, pues con lo que somos, ¿no? Siempre como una especie de seres faltantes, de algo, carentes de algo, que buscan, que tratan de ubicarse y que están constantemente en esa especie de autodescripción. Por eso, en ese sentido, me atrevo a hablar de autobiografía, aunque para quienes de verdad les recomiendo tomar el libro, para quienes tomen el libro, no esperen encontrar que Alex nos esté contando cómo camina por las calles de Guanajuato. En absoluto, es lo que menos hay más olas, mares y playas que estas otras circunstancias. No es ese tipo de circunstancia.
Parece que es una circunstancia interior que además, por supuesto, pues siempre permite una amplitud de sentidos. Es decir, nosotros podemos leer un poema con esa interioridad de la carencia y pues obviamente sentirnos cerca de ello. Más todavía por esta gran capacidad rítmica que tiene ya su poesía, y dije ya porque me había tocado leerlo hace años, bueno, también hace poco, pero estoy pensando en las primeras cosas que leí tuyas, Alex, y claro que se ve un desarrollo distinto. Además, ¿no te he dicho que fue lo primero que leí? ¿Los animales del mar? No, porque ese sí lo sabías. No, resulta que cuando entraste a la carrera pediste una beca de algo, pero como en primer semestre, y yo estaba en el comité, y en tus papeles como pedían así como papeles, pues, no sé, o sea, creo que no venían currículum, pero tú metiste algo que habías publicado, no sé si en Vallarta Artes o algo así, porque Alex es de Vallarta, ahora ya hablaremos del paisaje en un momento más, pero metiste algunos como evidencias, ¿no? Porque creo que era una beca sobre, no sé si de apoyo a investigación, de algo, pero me acuerdo que metiste documentos y estabas como en primer semestre. El puro narciseo, yo creo. Sí, no sé. Pero bueno, entonces, eso no se lo había contado, pero bueno, ahí fue donde leí por primera vez cosas tuyas, me pareció muy interesante, pues eres un estudiante del primer semestre, que llegaba además ya con cierta trayectoria a la carrera, porque ya tenías algunos libros publicados, ¿no? Muchos al entrar a la carrera de letras llegan diciendo quiero hacer, y algunos lo hacen muy bien, o sea, creo que tenemos una gran fortuna y fortaleza en letras, pero en este caso sí llegabas ya con un par de materiales por ahí que me tocó ver. Entonces, obviamente de ese momento a otros momentos que nos ha tocado coincidir, sí veo yo pues todo un desarrollo distinto. Yo insistiría, bueno, ahora para redondear un tema y poderte dar el micrófono, en esta parte de la voz como una exploración interior, como una especie de autobiografía de la palabra. Decía esto que decía Paz, los poetas no tienen biografías, sus poemas son su biografía, o sea, algo así en ese sentido. Y bueno, y en ese recorrido siempre como el tema de la carencia. Entonces no sé si quieras comentarnos tú algo. Sí, por supuesto. Obviamente no es una biografía como tal, pero sí es autorreferencial de algún modo, porque, bueno, en la clase de la doctora Claudia Gutiérrez Piña aprendimos que se llamaba mitografía a esa figura literaria. No es como es un yo, pero traspasado por una imagen idealizada, ficcionalizada. Y efectivamente es una figura, es un yo, es un niño, es un artista, un transhumante, un cirquero, un poeta, atravesado por la falta, ¿no? Yo tuve una adolescencia muy complicada. Entonces para esos años fueron los años más difíciles de mi vida, porque yo vivía con una depresión profunda, pero con lo que se dice profunda, ¿no? Una depresión al borde casi de la psicosis. Y esta misma, este mismo replegamiento del yo, este mismo insistir en mí mismo, en fijarme en mí mismo, en imaginarme en mí mismo, me hacía jugar con las palabras, es decir, repetirme palabras y ver cómo sonaban y qué decían acerca de mí, cómo podían ser interpretadas. Y yo vivía una carencia afectiva también, o sea, vivía una especie de... Esos años estuve viviendo encerrado en un cuarto porque no podía tener una vida funcional. Entonces, sí era el anhelar lo que no tuve, la estabilidad, el amor, la seguridad, ¿no? Entonces sí, esa primera parte pues me permitió como... Tienen guiños a mi biografía, por ejemplo,
Ah, no, es en otro libro, pero el niño enfermo, del niño que tose y tose, se refiere a una etapa en la que yo empecé a desarrollar tos psicógena de mis propios nervios. Entonces, sí, ahí todavía de repente tengo esa. Los que me conocen tal vez recuerden que a veces toso. Y pues utilicé ese pretexto del niño que tose para dramatizarlo, ¿no? Para llevarlo a un ámbito literario, un ámbito poético, que no fuera la mera referencia tal cual cruda, sino que fuera llevado a una dimensión que fuera más universal, ¿no? Y así utilicé varios pretextos de mi vida de entonces para imaginarme, dramatizarme, ponerme en escena como otra vez en la clase de la doctora Claudia Gutiérrez Piña vimos, ¿no? Que esa es la autosignificación del yo a veces que se da en autores, sobre todo cuando tienen cierto narcisismo como el que yo en ese entonces, pues por la misma patología tenía, ¿no? Entonces, sí habla de carencia, pero también habla de hay carencia de algún modo, pero también hay una sobrecompensación, diría yo, ¿no? Ese sobrecompensar a través del lenguaje, ¿no? A través de la creación del arte, de la poesía, ¿no? Es así como yo compensaba, ¿no? Compensaba mis carencias a través de la creación de arte con lo que yo pretendo que es arte, con palabras. Que no tiene otro recurso. Yo quise ser músico, pero fracasé en el intento. Entonces, pues el único recurso que me quedaba era la palabra, y fue así como terminé convirtiéndome en un poeta, por fortuna o por desgracia. Bueno, la poesía es también algo de música, era lo que decía. Esta parte rítmica que sí podemos encontrar aquí. La del niño enfermo sí está aquí. Bueno, iba a leer la de un niño, que es de los primeros poemas, pero si quieren lo del niño enfermo, porque bueno, van a escuchar esta de la figura, ¿no? Antes de que yo me ponga a contarla previamente. Dice: lo confieso, mi corazón es un niño enfermo, que en una casa de cartón mira a su angustiada madre y dice: no soy feliz. Tose y tose el niño enfermo, escuchando la música de una incesante lluvia que ningún otro escucha. Tose y tose el niño enfermo, y a su madre dice: quiero morir. Su madre acaricia tiernamente su mejilla y lo arropa y lo duerme y le guarda el secreto. Y en sus sueños el niño enfermo sueña que tose y tose. O sea, si se fijan, puede ser, a ver, ¿cómo lo digo? Hay como esta recuperación de la figura de lo sencillo, de lo simple, de lo aparentemente simple. O sea, es decir, el niño, la relación con la madre, pero de pronto hay esos golpes tremendos. Es decir, no solamente el niño diciendo: quiero morir, sino la madre cobijándole, y cuando dice la madre, le guarda el secreto. Y el niño en sueños sigue con esta misma figura. Creo que también en ese sentido me refería como a esa amargura, a esta carencia que está ahí. Se supone que, bueno, que esa circunstancia, ¿no?, de la madre arropándola tendría que calmar al niño, pero el niño tiene algo ahí que sigue lastimándolo, que sigue haciéndole falta. Y la otra, la de un niño, ella, bueno, no sé si me voy a pasar leyéndoles el libro, y no, se lo puede leer ustedes. Pero también es otra vez esta relación del niño con la voz poética, porque inicia diciendo: un niño es un poeta que canta las destrucciones del mundo. Si se fijan, ahí está otra vez el tópico. Y perdón que me salte, pero al final dice: un niño dibujado con tiza blanca en un suelo terroso, bajo el galope bárbaro de los caballos. Eso soy. Esa imagen del galope bárbaro de los caballos mientras el niño dibuja con tiza, y obviamente al dibujarse con tiza se está desdibujando a sí mismo, porque si lo que tienes es movimiento, lo que tienes es desdibujarte también.
pero es también una declaración de la relación de la palabra con esa figura aparentemente inocente, pero cuya inocencia queda como cortada por ese dolor que también se siente en diferentes momentos. Creo yo que por eso que decía que hay imágenes profundamente trabajadas, pero trabajadas también precisamente a partir de una voz poética ya muy lograda. Que puede, que no, donde no se nota, decía yo lo biográfico, pero no se nota la referencia directa, sino es más bien la biografía del poeta, ya no de Alex directamente, Ignacio Mayarde, etc., y que ha estado en Guanajuato hace un tiempo, sino la biografía del poeta, es decir, de esa voz que se está buscando constantemente. En la parte del entorno, mencioné, me adelanté hace rato, a hablar de lo marino. Es decir, hay mucha... es un texto, si nosotros empezamos a tratar de trazar las líneas entre las imágenes, es un texto fundamentalmente lleno de oleajes. Y lo dice así en diversos momentos, o sea, es como si estuviéramos entre mareas. Y me hizo pensar de pronto, porque claro, la poesía sobre el mar y la relación del poeta con el mar ha estado presente en muchos momentos, pero también en los poetas románticos, claro que sí. Ha estado presente en los poetas románticos, pero no me voy a quedar en los poetas románticos, me voy a ir a un clásico de ello, a Paul Valéry, al Cementerio Marino, donde de pronto cuando lo leemos es un... o sea, bueno, no lo podré citar directa, todo completamente bien, pero habla del mar precisamente como el recomienzo, ¿no? La mar siempre recomenzando en un ir y venir. A mí hay versos tuyos hablando de ese entorno que está aquí, que me parece que también van mucho en ese sentido. No sé qué tanto en un sentido de temporalidad, pero sí como en un tomar y perder constantemente, que es de lo que me gustaría que nos hablaras un poco, ¿cómo lo ves tú? Mencioné al inicio, y ya dije, no me voy a pelear con la contraportada, estaba muy bien hecha, la hicimos nosotros. Pero enfatizando que esta segunda parte dice la contraportada, la primera parte es más el yo, la segunda parte es más el entorno. Yo creo que ese yo jala el entorno. Y eso también sabemos que es un gran tópico de los poetas románticos, ¿no? Es decir, cómo ese mundo interior es el que se va poblando, el que se va mueblando, y cómo el movimiento de la marea es algo que está afectando al sujeto. No es algo que está mirando, digamos, no es algo que está contemplando, no hay una contemplación sino hay una interiorización que es lo que da también ese movimiento. No sé si quieres comentarnos algo. Claro, hablaba el poeta Charles Baudelaire, que fue uno de los poetas que leí más o menos contemporáneamente, en su poema Correspondencias, ¿no? Habla precisamente de esto, de que todo en la naturaleza te habla y tiene su bosque de símbolos que atravesamos con ojos insomnes, algo así dice. Y efectivamente tal vez el tópico del mar viene porque pues yo crecí en un puerto y mis primeros años, desde los 0 hasta los 22 que me vine a vivir a Guanajuato, pues viví atravesado con el mar ahí en algunas cuadras, ¿no? Entonces, tal vez por eso, pero también porque yo ya sabía que era un tópico romántico. Yo por ese entonces ya había leído Baudelaire, también tiene otro poema que dice que el mar es una especie como que el espíritu y el mar tienen una especie de espejeo, no recuerdo el verso ni el poema, pero habla sobre esa manera interior en la que te referiste hace rato. Y sí, efectivamente, pues parte de los elementos del paisaje, algunos son tomados del contexto, pero otros son imaginados, como los bosques de coníferas, como la nieve, como ciertos cementerios que son más como contexto europeo, y así, o sea, sí hay una visión de ese exterior, pero obviamente sí hay una proyección del yo hacia el exterior, ¿no? Y veo, imagina del exterior lo que está sintiendo de algún modo, ¿no? Es como
una correspondencia, bueno, citando a Baudelaire, y yo lo diría también como un espejero, ¿no? Sí, porque es cierto, mira, yo me concentré quizá mucho en la parte de la marea porque yo siento que sí es un movimiento, es parte del ritmo, siento yo. Sin embargo, también esta parte pétrea, ¿no? Dijiste los cementerios, las tumbas están sumamente presentes. Y es que siempre es como una especie de recogimiento, ya sea el sueño, ya sea la tumba, pero es que está profundamente presente aquí y que habla normalmente también de un destino. El tema del destino también es muy recurrente, es decir, ese destino como una especie de lápida justamente que está ahí sobre el sujeto, que no le quita el deseo, o sea, no son poemas que no lo tengan, sino me parece que es todo lo contrario. O sea, es una poesía de ese deseo, por eso se muestra la carencia, porque la carencia se muestra si deseamos algo que no está del todo ahí. Y que precisamente en esta exploración, por supuesto, salen pues todas estas imágenes que son una interiorización, es decir, un trabajo del poeta sobre el entorno, porque ya que yo metí lo de la biografía, tengo que seguir insistiendo que no es que esté directamente. Si ustedes lo que hemos estado leyendo, como verán, es más bien todo ese trabajo ya de cómo doy cuenta de eso que está ahí lastimando, de eso que está ahí gritando, porque además, como habremos escuchado en algunos de estos versos, o lo que yo veo en ellos es, pues, imágenes profundamente fuertes, ¿no? Esto de los caballos golpeando me parece muy fuerte. Bueno, me gustaron varias partes, me gustó todo el poemario, de verdad te lo recomiendo. Insisto también en que de pronto decimos, bueno, vamos a ver quién está publicando en no sé qué otro lugar, porque vamos a ver quién está publicando en no sé qué otro lugar. Aquí hay poemarios maravillosos que se están haciendo aquí muy cerca de nosotros, aquí en Guanajuato, y que realmente es un texto que vale mucho la pena. Entonces, entre las cosas que me gustaron, me gustó el de Calamidad. Dice, todos tenemos algo que defender. Una palabra absurda, una flor en las manos, un puñado de tierra. Algo que hacer para ocuparnos de la vida. Esperar, fingir que olvidamos, dormir a solas. Cuando en la alta fiesta alguien llama nuestro nombre, no sabemos si queremos responder. ¿Cuánta atrocidad se yergue sobre nuestro destino? Mañana es jamás. Y aunque como niños cerremos los ojos al miedo, al peligro, el enemigo continuará de pie en la habitación contigua. Basta para contentarnos estar aquí, pensar que no morimos. Fíjense, es otra vez como es esa imagen terrible, pero además es maravilloso esto de todos tenemos algo que defender. O sea, aferrarnos a algo en la vida, como si precisamente en un contexto que lo tenemos aquí, en este universo poético, ese mar tambaleándose, las tumbas que parece que de pronto, o sea, esos cementerios que son como parte de esa interioridad que nos está jalando a los abismos, y de todas maneras aquí sí tenemos algo que defender. Y es un poco como ese defender la palabra, ¿no? Lo decías hace un momento. O sea, ante todas las experiencias o las malas experiencias que de pronto uno tiene, es como agarrarse y aferrarse a una cosa, ¿no? Tú dijiste la palabra, aquí decía también hasta un puñado de tierra, ¿no? En un momento dado. Entonces creo que tiene también, pues, este sentido, mencioné antes del destino, tremendo del destino, como si, que está en el título, como si parte de, lo han dicho varios autores, me gustaría saber cómo lo ves tú, como si parte de, o bueno, varios autores, me refiero como toda una línea de autores, que lo que dirían es que parte de nuestro destino es esa aceptación del sufrimiento, es ese reconocernos, ¿no? También en ello. Obviamente, sabes que estoy hablando de revueltas, siempre estoy hablando de revueltas cuando hablo de eso y de Dostoyevsky, pero a ver, en poesía, pues Vallejo, ¿no? César Vallejo, etcétera. Es decir, César Vallejo cuando dice hay golpes en la vida, yo no sé, ¿no? Como de golpes como del odio de Dios, es decir, esta búsqueda de la naturaleza pues tiene que ver también con una posición poética respecto a lo que somos, ¿no? Somos de naturaleza mal,
Pues yo creo que, bueno, yo antes que a los autores que mencionas, yo conocí a psicólogos que hablaban de eso, que obviamente hacían sus interpretaciones basadas en textos canónicos también como Dostoyevsky, Shakespeare, y recuerdo dos, Rollo May y Jung. Carl Gustav Jung habla de la sombra, no habla de esa parte siniestra que todos tenemos en nuestro yo y con la que tenemos que reconciliarnos si queremos madurar o si queremos sentirnos una persona íntegra, ¿no? Yo en esos momentos estaba obsesionado con el mal, obsesionado. El mal es uno de los grandes temas literarios que ha atravesado mi obra y está presente de alguna manera en diferentes libros, bajo sus diferentes máscaras, pero estaba obsesionado y aparte quería construir una carrera en ese entonces, inspirado en autores que marcaron mucho, que también tenían como el mal como uno de sus ejes, ¿no? Charles Baudelaire, la primera, Rosario Castellanos, Alejandra Pizarnik, Rosalía de Castro, entonces de hecho gran parte de los autores están de alguna manera aquí, hay ciertos guiños, ciertos robos de pequeños frases, o sea, no robos, sino me refiero a que la idea que tuvieron me gustó tanto que la parafraseaba, ¿no? Para mí, para que no fuera un robo o un plagio, esa imagen, ese motivo lo incorporaba, que es algo que hacen todos los poetas, o que gran cantidad de poetas hacen, ¿no? Es un recurso, el dialogar con la tradición, ¿no? Continuar con esos grandes admirados y que fueron mis maestros, porque yo en un contexto como Puerto Vallarta, donde no hay tradición literaria realmente, apenas se está formando una generación de escritores, por eso tuve que emigrar acá a Guanajuato, no tuve un taller o no tuve un maestro que me pudiera guiar en lecturas entonces recurría a esos grandes maestros, a las lecturas atentas y a estudiar la poesía en sí misma, ¿no? A Javier Villarruta, la filosofía de la muerte, cómo cómo hacía esos trucos para que yo sintiera de esa manera, ¿no? Tan mortecina, tan melancólica, ¿no? Entonces fue así como me formé como poeta y obviamente esas lecturas iniciáticas están de alguna manera consciente aquí porque eh, yo siempre he dicho que yo considero que ese es uno de mis mejores libros, eh, porque como que madura una idea que estaba desde el primer libro, pero lo hace de una manera más conceptual, más redonda en mi opinión, pues en mi visión, y ya después de esto, ya vino el primer libro erótico, ¿no? Entonces ya fue como un, una etapa a la que después, sin embargo, volvió a caer en el tema del más después, pero sí fue como que aparte me estaba agobiando escribir, pensar todo el tiempo sobre eso, me estaba formando más, entonces fue como que un giro de tuerca y hacer el primer libro basado en el amor, en la vitalidad, en el erotismo, en la sexualidad. Eso es una parte de lo que he explorado yo como poeta también. Que de hecho está en varios poemarios y aquí se entreven algunos poemas. No de manera, digamos, no el erotismo de forma tan explícita que sí se ve en otros de los poemarios de Alex, pero sí el tema del amor también desde un ángulo de amargura en su relación con la muerte, por ejemplo, y es algo que sí está también presente en este caso. Además, ahora que hablabas de esta búsqueda lectora también del mal, me recuerda que, bueno, y hablando de este vínculo con las tumbas y la muerte, pues tú trabajaste el vampiro en tu tesis, que además, bueno, muchísimas páginas bien escritas, por supuesto, porque el oficio se nota siempre, pero fue como todo un recorrido, no solamente la parte del análisis, me acuerdo que lo comentamos,
todo un enorme recorrido acerca de esta figura del vampiro. Yo siempre creo que también en los diferentes ámbitos que nos movemos, en este caso pues ya un ámbito más académico, ¿no? Para concluir tu licenciatura, pues uno termina escogiendo de todas maneras esas cosas que nos atraen de alguna forma, ¿no? Pues la figura del vampiro también tiene que ver con esto, ¿no? Con esta relación, o sea, el vampiro es una figura muy erótica, pero al mismo tiempo es una figura, pues la muerte está, la trae adentro, es un muerto, pero no se muere, está ahí todavía. Siempre también como un ser anhelante, ¿no? Pero es terrible al mismo tiempo. Es decir, todas esas dualidades que encontramos y que creo yo que, particularmente en el poemario, potencian a partir de figuras como la del niño. Es decir, el niño es el que puede soñar, el niño es el que de pronto tiene miedo, el niño es el que se esconde, ¿no? Y el que puede decir, estoy aquí escondido, o estoy aquí soñando, o estoy aquí sintiéndome así, ¿no? Como si esa voz permitiera potenciar precisamente esas visiones que a lo mejor desde una voz poética distinta no nos permitimos tanto decir. Es decir, el niño nos permite abrirnos como a esas visiones, ¿no? A ese mal puesto en esas figuras tremendas que están como en ese acecho, ¿no? Que es parte de lo que yo veo en esto, ¿no? En esta carencia de la que hablaba también al principio, ¿no? En este niño, pues, muy solitario, que es, insisto, esta voz poética, que es eso, es la de un niño muy solitario. Y me hizo recordar que también, por ejemplo, Leopoldo María Panero, en varios de sus poemas rescata la figura del niño, pero bueno, estamos hablando de un poeta que, bueno, pasó la mayor parte de su vida en un manicomio, con una serie de... Incluso cuando le dijeron, te puedo decir que me quedo. Entonces, Panero, que tiene también una tendencia, o esa figura del mal está muy presente, porque decías Baudelaire, por supuesto. Y de hecho a mí me parece que tu primer poema, por eso decía es importante, el del poeta romántico, me parece que es como una introducción, como lo que hace Baudelaire también. Pero creo que en el caso de Panero tenemos otro ejemplo de otro poeta para el que el mal es fundamental, pero que además de pronto lo construye también desde la figura del niño, como si fuera una especie de forma de poder acceder a esos elementos terribles, ¿no? De poder relatar esos elementos terribles. No sé si te estoy sacando hacia otro ámbito y no tiene nada que ver, pero... A ver. Cuando uno está semipsicotizado, como fue mi caso, hay una especie como de regresión. Entonces, por ejemplo, en Alejandra Pizarnik también tenemos esta regresión de la figura de la niña, que está en un bosque terrible de lobos. Entonces, hay una especie como de regresión, que no sé si sentirnos indefensos, niños. Entonces, obviamente yo ya había leído a Pizarnik y me identifiqué con ella en ese aspecto. Y sí, el tema precisamente del niño es como para resaltar la indefensión, ¿no? Para resaltar lo que debe ser amado y protegido, y sin embargo puede estar expuesto a la intemperie, el dolor y el sufrimiento, ¿no? Entonces sí hay también una mitografía que también pues, es consciente, ¿no? Esta figura, por eso digo que es de mis mejores libros según mi perspectiva, porque está más pensado, ¿no? Y está más el título y también el epílogo está dividido en dos partes. Está arbitrariedad entre lo interior y lo exterior. O sea, está más construido que mis libros anteriores, ¿no? Que eran más como cuadernos de poesía, no más como colecciones de poesía. Y sí, la figura del niño, yo me sentía un niño, iba a decir inválido, ¿no? Pero bueno, de alguna manera sí me sentía un niño desamparado, más que nada, ¿no? A mis 20, 21 años, ¿no? Entonces, sí era como que utilizar ese tópico, pero a la vez apropiarse de él, sentirlo y identificarse en él.
esto que mencionó Alex, bueno, claro, la importancia de este tópico como eje, la importancia del entorno como eje, pero también el trayecto da cuenta precisamente de otra cosa que dijo. Es un poemario construido como un poemario. O sea, no es solamente una colección. Mencioné este poema inicial, que es como una introducción, que decía, bueno, claro, Baudelaire lo tiene, bueno, a mí me lo recordó porque es como una especie de declaración inicial, ¿no? Hablando del poeta romántico. Pero tiene también un epílogo. Y el epílogo se llama Reconciliación. Y este también, bueno, yo no sé cuál poema es más tremendo, pero es uno de esos poemas tremendos que van a encontrar aquí, porque lo que van a encontrar al momento de estarlo leyendo, de verdad, les recomiendo que lo hagan, es este arriba. O sea, es decir, ese oleaje del que veníamos hablando, donde de pronto parece que ya llegaste a alguna parte, a unas aguas mansas, y de pronto te golpean otra vez, ¿no? Te golpean con alguna imagen que te sobresalta precisamente por su crudeza. No sé si tú, Alex, ya que estamos llegando al final, ¿quieres tú escoger un poema para leer? Sí, a ver, tú escoge alguno y ahorita. Bueno, precisamente para no hablar tanto del mal ni de esto, bueno, que también está presente de alguna manera, pero les quiero hablar de reconciliación, ¿no? Que es como una manera también de dejar ese mundo hacia algo terrible por un momento y dar una oportunidad a lo que generalmente se conoce como belleza en su sentido más clásico, ¿no? Y al amor y a la esperanza, ¿no? Sobre todo, ¿no? Si no, mi vida hubiera conducido al suicidio, ¿no? Entonces, pues fue como esta tregua que me di, que pues, y aparte de haber encontrado como una identidad en las letras, de haberme dado cuenta tan joven que yo quería ser escritor, no solo eso, sino que amaba leer, sobre todo, que mi vida, pues, digamos, adquirió un eje, un camino, una identidad, y esto se llama reconciliación. La vida es hermosa, pues tenemos licores de excesiva melancolía, jardines donde admirar las estatuas, aposentos repletos de jirones de memoria, música y pinturas antiguas. Tenemos miedo y mejillas fáciles de ruborizar, y dioses para ofrendar nuestros cantos primitivos y nostalgias, y guitarras que amplifican la voz en su estómago vacío, y un lago de sueño donde reposar nuestra muerte, y un bosque intrincado de poesía. Ahora lo sé, la vida es también el plumón de los gansos caminando cómicamente, el vellón de la oveja y del zorro la benévola mirada, los campos sembrados de amapolas, el manantial naciendo de grutas metálicas que expresan la música de invisibles cascabeles, el colibrí suspendido en pleno vuelo como una hada virtuosa, hongos, orquídeas, catarinas, la aurora boreal, el crisantemo que en cada pétalo dice sí. ¿Qué más puedo pedir que este prodigio? Colmena de mieles agridulces, círculo de júbilo, desesperanza, cerrado siempre. Escalera para subir y montar un abrazo, confeccionado a la medida de nuestros brazos. Tenemos un reflejo donde nuestro espíritu se reconoce. El océano inmenso, bravío y vehemente, entre el litoral expreso, que viene y va murmurando sílabas de espuma. Y libros donde emparedar la efímera mariposa, y cuencos para las lágrimas, y lunas de plata que se ensanchan, y soledad, y amor, y claros amaneceres inventados de falsas y a veces reales esperanzas. Gracias, espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Siempre es complicado. La invitación es a que lo lean. A que realmente pues nos demos el tiempo de leerlo, además de corrido, les decía, no es así como un poema aislado y ya, sino es todo un trayecto que nos lleva a esta reconciliación al final, que es el último poema que leyó Alex, y que creo que, bueno, es
agradecer también, ya que lo escuché de él, no había escuchado que consideras que, bueno, que es uno de los que más te gustan. Entonces, agradecer que lo hayas publicado en la colección Cocodrilos con nosotros. Muchas gracias por confiar en eso. Y bueno, invitarlos a todos a que se acerquen a este título. Y muchas gracias. Bueno, este es parte del ciclo, como decíamos ayer, en la librería UG de la Universidad de Guanajuato, junto a la escalinata de la universidad, con el Cervantino allá afuera. Muchas gracias a todos.